buenos días, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Aries. Hola Aries, ¿qué tal estás? Yo aquí una vez más contigo en este tiempo de lectura. Vamos a ver cómo están estas energías aspectadas para esta hermosa semana de este maravillosísimo mes de junio. Estamos ya a mediados de junio. Felicitaciones a nuestros amigos de Géminis que están cumpliendo años. Ya en breve salimos de la temporada de Géminis y entraremos a la temporada de Cáncer. Soy tu amiga Jenny de Sol Tarot y vamos a ver cómo están estas maravillosas energías. De una vez lo decreto. Serán unas energías hermosas, claro que sí. Vamos a ver con qué vamos a trabajar esta semana. ¡Wow! Arcano mayor número 20 de la justicia, del juicio. Arcano mayor número 20 del juicio. Wow, aquí puedo ver claramente que vamos a estar en momentos de reconciliación, de retomar ciertas cosas que hemos dejado atrás. Puede ser que estemos retomando comunicación con personas que desde hace mucho tiempo nos veíamos. Para mis amigos de Aries que están en contacto cero, puede ser que se rompa ese contacto cero, puede ser que recibas notificaciones, que recibas noticias de alguna persona, de una personita que había estado como que guardada en su mundo. Vamos a ver hacia dónde va esto dirigido, lo que apoya o no. Arcano mayor número 1, el mago. Muy bien, aquí el mago nos está indicando en esta posición de la lectura en que claramente muchos de mis amigos Aries puede ser que se estén dirigiendo hacia el esclarecimiento de asuntos que conciernen mucho con el pasado, temas iniciáticos, temas relacionales. A ver qué está pasando acá. Sí, 4 de copas, fíjate. Aquí Aries está en un momento en el que te descubres potencialidades en ti que no tenías, renacen dones que habías tenido dormidos o que simplemente no te habías dado cuenta, no te habías percatado que los tenías, no los habías podido contactar en ti. Te pido por favor, Aries, si algunos de ustedes están como que viendo la copa derramada, como bien llorando o tristes porque algo en la vida ha dejado de estar, déjame decirte que es momento de celebrar. Es momento de celebrar porque todo aquello que no está en tu vida, simple y llanamente, es porque hay que dejarlo libre y hay que dejarlo ir. Me están diciendo también que para muchos de ustedes van a ocurrir eventos, van a ocurrir situaciones en las que vas a poder contactar con con esa sabiduría innata, con ese don tan lindo que tienen mis arianos de intensidad, de acción. Vas a retomar temas que habías dejado como que aparcados. Vas a empezar a ver el vaso lleno en la mesa. Vas a empezar a ver el plato servido y no la comida que está desparramada. Fíjate que tienes mucha abundancia. Aquí yo estoy viendo muchísima abundancia también. Estoy viendo muchísimo crecimiento. Vamos a ver cómo ha aspectado el pasado. Tenemos aquí el 6 de copas. 6 de copas precisamente es ese sentimiento de haber estado en una circunstancia en la que nos pudimos haber sentido bien y de repente ya dejó de estar en nuestras vidas. Ahora, con este arcano mayor aquí del juicio y el arcano mayor número 1 del mago, tus potencialidades salen a relucir una vez más, pero vas a obtener lo mejor de lo que tenías antes, ahora lo mejor. Una vez que dejas de lamentarte por lo que, entre comillas, pudiste haber perdido, recuerda que nada perdemos. En la vida nada se gana, nada se pierde. Todo es por ley de correspondencia. Tú simplemente diste lo mejor de ti porque es lo que tienes. Damos lo que somos, tú das lo que eres un ser maravilloso, un ser muy bonito. Y ahora, desde el cambio de perspectiva que está viendo, el cambio de ver las cosas nuevamente, es como volver a releer un libro por segunda vez. Nos damos cuenta de que cada vez que lo releemos, como que conseguimos párrafos y mensajes que no habíamos visto antes. Pues así esta situación. Tú vas a retomar algo en tu vida con muchísima más experiencia, con muchísima más sabiduría y muchísimas más bendiciones. Sí, señor, mira, aquí tienes este hermosísimo paje de espadas. El paje de espadas nos está indicando que en el futuro, pero inmediato, ya, esto es instantáneamente, te puedo hablar de días, de pocos días. Sí, no llegamos a 5 días.
vas a recibir notificaciones, vas a recibir invitaciones. También me puedo percatarme aquí de que hay una persona muy especial en tu vida, que ha formado parte de tu vida, que está como pendiente de los pasos que das, está como atento a tu desempeño, a cómo te desenvuelves. Aquí recibes información, recibes invitaciones a conversar, a tocar temas que se ven dejado inconclusos, bien para continuarlos de una forma repotenciada, para sanar aquello que no había estado bien y hacer las cosas bien hechas, o para empezar cosas nuevas, o también para cerrar definitivamente. ¿Cómo están tus energías? Pues aquí mira, así estás tú. Tenemos un 3 de bastos. Tú estás completamente decidido, decidida a dar un paso al frente, a poner acción en esto. Estás decidido a tomar en las riendas de la situación que se te está presentando. Aquí me están hablando muchísimo del tema laboral, de estudios también. Puedo ver retomar estudios, retomar comunicaciones con personas con las que pudiste haber estado en una sociedad y por algo se vio interrumpida. Pues aquí se esclarecen muchos temas, se esclarecen muchísimos temas. Claro que sí. Vamos a ver aquí cómo estás tú ahora mismo con respecto a esto, cómo está esa cabecita. Pues mira, el 2 de espadas es, pues obviamente aquí pudo haber habido una indecisión de tu parte, ahora quizás también la tengas, pero con este 3 de bastos, que también es una posición en la que me está hablando de ti, es como que hubo un momento de bastante duda, obviamente hubo mucha duda, pero ya tú te decidiste a tomar acción. Ya tú te decidiste a dar ese paso al frente. Y ahora, cuando lleguen estas notificaciones, cuando veas todo moverse, que a mí me está indicando que ya el movimiento está. Esto es una lectura de mucho movimiento, de mucha energía, de mucha presencia, de mucha acción, de mucho ya. Así que tú te tomaste una decisión. Si por algún momento dudaste, déjame decirte que esas dudas se desaparecen. Se desaparecen, claro que sí. Esto es inmediato, instantáneo. El arcano mayor número 7 del carro. Nos está hablando de que días, esto es mucha velocidad, esto es acción, esto está en tu línea evolutiva, en tu camino para actuarlo. Veo celebración con el 2 de copas, veo celebraciones, veo reencuentros de parejas, reencuentros con sociedades, veo firmas de documentos muy bien aspectados, veo alegría, veo felicidad. Ok, Aries, qué bonito. Me gustaría que esto resonara con todos mis Aries, lo cual es imposible, sois muchos, pero si resuena contigo este mensaje, dame un like, suscríbete y por favor comenta. Mira, aquí cerrando tu lectura tenemos el 8 de bastos. A mí el 8 de bastos me gusta muchísimo porque me habla de una energía de tanto movimiento, de tanta velocidad a nivel de comunicaciones. Fíjate que estamos ahora en el mes de Géminis, en el mes de aniversario, de cumpleaños de Géminis. Géminis es un signo de constante comunicación, es un signo muy comunicativo. Así que te están diciendo, aquí en tus cartas te están diciendo que lo que va a suceder se está manifestando ya. Y para muchos de ustedes ya está, ya puedes estarlo viviendo ya. Ahora mismo que estamos viendo esta lectura, tú que la estás viendo, puede que todo esto se esté manifestando en este momento. Mira, aquí un arcano mayor es la templanza, arcano mayor 14, la templanza te dice que el tiempo que has esperado no ha sido en vano. La templanza te dice que el aprendizaje es óptimo, ha sido óptimo, que el aprendizaje lo vas a aplicar, vas a aplicar el aprendizaje y todas las herramientas que estén a tu disposición, porque hay un conocimiento muy grande que he tenido. Hay mucho conocimiento, mucha acción. Wow, Aries, me ha encantado tu lectura. Gracias por estar aquí conmigo una semana más. Un abrazo grandísimo, besitos y hasta la próxima.